¿Sigue siendo la fracasada de siempre? Ex marido volvió 5 años después del divorcio para burlarse, pero ella llegó con alguien que lo calló. El aroma a café recién molido se mezclaba con el bullicio matutino de la colonia Roma Norte, mientras Sofía Hernández ajustaba el delantal de su uniforme de chef. A sus 32 años, había aprendido que la vida tenía una manera peculiar de ponerte a prueba justo cuando creías que todo estaba bajo control. Esa mañana de septiembre, mientras revisaba los ingredientes para el menú del día en Raíces, el restaurante donde trabajaba como su chef, no tenía idea de que su pasado estaba a punto de irrumpir en su presente de la manera más inesperada. «Sofía, llegó correspondencia para ti», le gritó Marcos, el mesero más veterano del lugar, agitando un sobre color marfil desde la entrada de la cocina. Ella frunció el ceño. Era extraño recibir cartas en el trabajo. Tomó el sobre con manos enharinadas y lo examinó. La caligrafía elegante en color dorado le resultó familiar, demasiado familiar. Su corazón se aceleró cuando reconoció el nombre en el remitente: Patricia Mendoza de Villarreal. Patricia, su antigua mejor amiga de la universidad, quien había desaparecido de su vida hace 5 años, justo después del divorcio más doloroso y humillante que una mujer pudiera imaginar. La misma Patricia que había elegido el lado de Ricardo cuando todo se vino abajo. Con dedos temblorosos, Sofía abrió el sobre. La invitación era tan elegante como esperaba. Papel grueso, letras doradas, y el tipo de lujo que solamente el dinero de la familia Villarreal podía costear. Patricia Mendoza y Alejandro Villarreal tienen el honor de invitarte a celebrar su matrimonio. Las palabras se difuminaron ante sus ojos. La fecha era en 3 días. Sábado por la noche en el Club de Golf Chapultepec, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Sofía sintió un nudo en el estómago. Patricia se casaba con Alejandro Villarreal, heredero de una de las fortunas más grandes de México, y por alguna razón incomprensible, había decidido invitarla después de 5 años de silencio total. ¿Todo bien, jefa?, preguntó Carlos, uno de los cocineros más jóvenes, notando que Sofía había palidecido. Sí, todo perfecto, mintió, guardando rápidamente la invitación en el bolsillo de su delantal. Continuemos con el mise en place para el almuerzo. Pero nada estaba bien. Durante las siguientes horas, mientras dirigía la preparación de los platillos del día, su mente no podía dejar de pensar en por qué Patricia la había invitado. ¿Sería una rama de olivo después de tantos años? ¿O había algo más detrás de esa invitación tan repentina? La respuesta le llegó esa misma tarde, cuando estaba terminando su turno. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Hola Sofía, soy Patricia. Espero que hayas recibido mi invitación. Sé que han pasado muchos años, pero me encantaría que estuvieras en mi boda. Por cierto, Ricardo también estará ahí con su esposa. Pensé que era justo que lo supieras. Espero verte el sábado. XO, Patty». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba la verdadera razón. Patricia no la había invitado por nostalgia o para reconciliarse. La había invitado para completar algún tipo de espectáculo cruel, donde ella sería la protagonista involuntaria de su propia humillación. Ricardo Morales, su exmarido. El hombre que había jurado amarla para siempre y que la había traicionado de la manera más vil posible. El hombre que se había llevado no solo su corazón, sino también sus ahorros, su dignidad y la confianza en su propio juicio. El hombre que ahora, aparentemente, tenía una nueva esposa y una nueva vida, probablemente tan exitosa como la que él había destruido cuando decidió que Sofía ya no era suficiente para él. Esa noche, en su pequeño apartamento en la colonia Doctores, Sofía se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su sofá de segunda mano, contemplando la invitación que había dejado sobre la mesa de centro. Las memorias comenzaron a fluir como una cascada imparable. Había conocido a Ricardo en la universidad, cuando ambos estudiaban administración. Él era carismático, guapo, con una sonrisa que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Sofía, que entonces era una joven ingenua de Puebla que había llegado a la capital con sueños de independencia, se enamoró perdidamente de él.
Se casaron 2 años después de graduarse, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia de su pueblo natal. Los primeros años habían sido buenos, o al menos eso había creído ella. Vivían en un departamento modesto en la colonia del Valle, trabajaban duro, tenían planes. Sofía había puesto sus sueños de estudiar gastronomía en pausa para apoyar la carrera de Ricardo en una empresa de marketing. Él la convenció de que una vez que él se estableciera, ella podría seguir sus propios sueños. Pero Ricardo tenía otros planes. Planes que incluían a su secretaria, una mujer llamada Diana, 20 años más joven que Sofía y con un físico que, según las palabras crueles de Ricardo durante el divorcio, era lo que un hombre exitoso se merecía. El engaño había durado meses. Sofía se enteró de la manera más humillante posible, llegando temprano a casa después de un día particularmente difícil en su trabajo como administradora en una pequeña empresa de catering, solo para encontrarlos en su propia cama, en las sábanas que ella había lavado esa mañana. Lo que siguió fue una pesadilla de 8 meses. Ricardo no solo había estado engañándola, había estado vaciando sus cuentas bancarias conjuntas, había puesto deudas a nombre de ambos sin su conocimiento, y había estado construyendo una nueva vida mientras destruía sistemáticamente la de ella. Durante el proceso de divorcio, descubrió que él había falsificado su firma en varios documentos, dejándola responsable de deudas que nunca había contraído. Patricia, quien había sido su mejor amiga desde la universidad, había elegido el lado de Ricardo durante el divorcio. «Es complicado, Sofía», había dicho en su última conversación telefónica. «Ricardo dice que tú cambiaste, que te volviste amargada y controladora. Yo solo no sé qué creer». Sofía había terminado con nada, sin dinero, sin casa, sin amigos, y con una montaña de deudas que la seguirían durante años. Había tenido que mudarse de regreso con sus padres en Puebla durante 6 meses, trabajando en el restaurante de un primo lejano, mientras intentaba recomponer su vida. Pero había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Regresó a la Ciudad de México con una determinación férrea. Estudió gastronomía en las noches mientras trabajaba de día. Pagó cada peso de las deudas que Ricardo había dejado a su nombre. Se especializó en cocina mexicana contemporánea y gradualmente se abrió camino en el competitivo mundo de los restaurantes capitalinos. Raíces había sido su salvación. El chef ejecutivo, Mauricio Delgado, había reconocido su talento y le había dado la oportunidad de crecer. En los últimos 2 años, ella había sido fundamental en el éxito del restaurante, creando platillos que honraban la tradición culinaria mexicana, mientras innovaban con técnicas modernas. Ahora, 5 años después, tenía una vida. No era la vida que había planeado a los 25 años, pero era suya. Tenía su propio apartamento, aunque fuera pequeño. Tenía una carrera que la apasionaba. Tenía dignidad y autorrespeto, y no le debía nada a nadie. Entonces, ¿por qué la invitación de Patricia la había afectado tanto? ¿Por qué se sentía como si estuviera de vuelta en esa habitación horrible del abogado, escuchando a Ricardo enumerar todas las formas en las que ella había sido una esposa inadecuada? Tomó otro sorbo de vino y miró su reflejo en la pantalla negra de su televisión. Ya no era la mujer de 27 años que había descubierto a su marido con otra mujer. Sus ojos mostraban una fortaleza que había ganado a través del dolor. Sus manos, curtidas por años de trabajo en cocinas calientes, contaban la historia de su resistencia. Su cuerpo ya no era el de una veinteañera, pero llevaba cada marca del tiempo con orgullo. La pregunta era, ¿debería ir a esa boda? Su primera reacción había sido un rotundo no. No tenía nada que demostrar a Patricia, y definitivamente no tenía ganas de ver a Ricardo después de tanto tiempo. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que evitar esa boda sería darle a su pasado más poder del que merecía. Al día siguiente, durante su descanso de la tarde en Raíces, se encontró navegando por internet en su teléfono, buscando información sobre la vida actual de Ricardo. Lo que encontró la dejó sin aliento. Ricardo Morales ahora era vicepresidente de una empresa multinacional de consultoría. Vivía en Santa Fe, en uno de esos desarrollos residenciales de lujo que Sofía solo había visto en revistas.
Y efectivamente, se había casado hace 2 años con una mujer llamada Valentina Cárdenas, heredera de una familia de empresarios textiles. Las fotos en las redes sociales mostraban una vida de lujo obsceno, viajes a Europa, autos deportivos, cenas en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Ricardo lucía exactamente igual que siempre, solo que ahora vestía trajes que probablemente costaban más que el salario mensual de Sofía. Pero algo en las fotos le llamó la atención. En todas las imágenes donde aparecía con su nueva esposa, la sonrisa de Ricardo parecía forzada. Valentina era hermosa, eso era innegable, pero había algo vacío en sus ojos, algo que Sofía reconocía porque había visto esa misma expresión en el espejo durante los últimos meses de su matrimonio. ¿Investigando a alguien?, preguntó una voz detrás de ella. Sofía se sobresaltó y casi dejó caer el teléfono. Se volteó para encontrarse con Mauricio, su jefe, que la observaba con una ceja levantada y una sonrisa divertida. «Lo siento, chef. Solo estaba...», comenzó a excusarse. «Tranquila, Sofía. Todos hemos estado ahí», dijo Mauricio, sentándose a su lado en la pequeña mesa del área de descanso. «¿Ex marido?», Sofía suspiró. Mauricio había sido más que un jefe durante los últimos años. Había sido un mentor y, en algunos momentos, un amigo. Él sabía partes de su historia, aunque no todos los detalles dolorosos. «Recibí una invitación a una boda. Él va a estar ahí», explicó, mostrándole la elegante invitación. Mauricio examinó la tarjeta y silbó suavemente. «Chapultepec Golf Club. Esto es de la alta sociedad, Sofía. ¿Vas a ir?». «No lo sé. Parte de mí quiere demostrar que estoy bien, que su traición no me destruyó, pero otra parte de mí piensa que sería darle más importancia de la que merece». Mauricio la estudió con la mirada penetrante que usaba cuando evaluaba un nuevo platillo. «¿Sabes qué pienso? Creo que has trabajado demasiado duro en reconstruir tu vida como para dejar que el miedo te impida ir a donde quieras ir. Si quieres ir a esa boda, deberías hacerlo. Pero hazlo por ti, no para demostrar nada a nadie más». Esa noche, Sofía tomó una decisión. Iba a ir a la boda, pero no iba a ir como la mujer quebrada que Ricardo había dejado atrás. Iba a ir como la mujer fuerte e independiente que se había convertido. Y si él quería jugar juegos de humillación, descubriría que ella ya no era la misma persona que podía ser fácilmente destruida. El viernes por la tarde, después de su turno en el restaurante, Sofía fue de compras. No tenía mucho dinero extra, pero había ahorrado lo suficiente para comprarse algo decente para la ocasión. En una boutique de la zona rosa, encontró un vestido azul marino que le quedaba perfecto. Elegante sin ser ostentoso, sofisticado sin ser pretencioso. Era exactamente el tipo de vestido que la mujer que se había convertido usaría. Esa noche, mientras se probaba el vestido frente al espejo de su habitación, sintió algo que no había experimentado en años. Confianza genuina en sí misma. No la confianza falsa que había tratado de proyectar durante los meses finales de su matrimonio, sino una seguridad real que venía de conocer su propio valor. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número que no reconocía. «¿Bueno?» «Sofía Hernández», preguntó una voz masculina, profunda y con un acento que no pudo identificar. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Alessandro Conti. Soy... Bueno, es complicado de explicar por teléfono. ¿Podríamos encontrarnos mañana antes de la boda? Tengo información que creo que te interesará sobre Ricardo Morales». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió mi número?» «Soy investigador privado, Sofía, y he estado trabajando en un caso que involucra a tu exmarido. No puedo decir más por teléfono, pero si vas a esa boda mañana, hay cosas que necesitas saber antes de encontrarte con él». Sofía se sentó pesadamente en su cama. «No entiendo. ¿Qué tipo de información?» «Información que podría cambiar completamente lo que piensas que sabes sobre lo que realmente pasó durante tu divorcio. Información que podría evitar que otras mujeres pasen por lo que tú pasaste». La mente de Sofía corría a 1000 por hora. ¿Era esto una broma? ¿Algún tipo de estafa? ¿O realmente había algo más en la historia de su matrimonio fallido? «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó. «Porque, Sofía, no eres la primera esposa que Ricardo Morales ha defraudado. Y probablemente no serás la última,
A menos que alguien lo detenga. La línea se quedó en silencio por un momento. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Si acepto encontrarme con usted, dijo finalmente. ¿Dónde sería? Hay una cafetería en la colonia Condesa, se llama Café de la Esquina. ¿Conoces el lugar? Sí, lo conozco. Perfecto. Mañana a las 5 de la tarde. La boda es a las 8, así que tendremos tiempo suficiente para hablar. ¿Y Sofía? ¿Sí? Trae esa invitación contigo. La vas a necesitar. La línea se cortó, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Se quedó sentada en su cama, sosteniendo el teléfono tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Quién era Alessandro Conti? ¿Cómo sabía sobre su historia con Ricardo? ¿Y qué información tenía que era tan importante? Una parte de ella quería ignorar toda la situación. Había trabajado tan duro para dejar el pasado atrás. ¿Por qué complicar las cosas ahora? Pero otra parte, la parte que nunca había obtenido respuestas reales sobre por qué su matrimonio se había desmoronado tan completamente, estaba intensamente curiosa. Esa noche durmió muy poco. Sus sueños estuvieron llenos de fragmentos de memorias. Ricardo riéndose con Diana, Patricia alejándose de ella en el juzgado, las miradas de lástima de los vecinos cuando tuvo que vender sus muebles para pagar las deudas. Pero también soñó con cosas que no había pasado, confrontando a Ricardo con información que no tenía, viendo la arrogancia desaparecer de su rostro, encontrando finalmente las respuestas que había estado buscando durante 5 años. Cuando despertó el sábado por la mañana, su decisión estaba tomada. Iba a encontrarse con Alessandro Conti, fuera quien fuera, y después iba a ir a esa boda. Pero ya no iba solamente para demostrar que había sobrevivido. Iba porque tenía la sensación de que su historia con Ricardo Morales aún no había terminado. Y esta vez, ella iba a ser quien tuviera el control. Mientras se preparaba para ir al trabajo ese sábado por la mañana, Sofía no tenía idea de que las siguientes 24 horas cambiarían no solo su percepción del pasado, sino el curso completo de su futuro. El sábado transcurrió en el restaurante como una eternidad. Sofía intentó concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente no dejaba de vagar hacia la misteriosa llamada de Alessandro Conti. Durante la preparación del servicio de mediodía, quemó una salsa que había hecho miles de veces, y durante el almuerzo, confundió 2 órdenes consecutivas. Mauricio la observaba con preocupación creciente. «Sofía, ¿estás segura de que estás bien?», le preguntó cuando ella derramó aceite de oliva por 3ª vez en 1 hora. «Nunca te había visto tan distraída». «Lo siento, chef. Es solo que esta noche va a ser complicada», admitió, limpiando el aceite con movimientos mecánicos. «La boda», asintió Mauricio, comprendiendo inmediatamente. «¿Ya decidiste si vas a ir?» «Sí, voy. Pero antes tengo una cita con alguien que dice tener información sobre mi exmarido. Un investigador privado». Mauricio frunció el ceño. «¿Un investigador privado?» «Sofía, eso suena raro, lo sé. Pero algo en su voz, no sé, parecía genuino. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si es una estafa o algo así, simplemente me voy. ¿Quieres que te acompañe?», ofreció Mauricio con la protectividad de un hermano mayor. «Podría quedarme cerca por si acaso». Sofía sonrió, agradecida por tener a alguien que se preocupara por ella. «No, pero gracias. Necesito hacer esto sola. Sea lo que ese hombre tenga que decir. Es parte de mi historia y necesito enfrentarla yo misma». El resto de la tarde pasó en una nebulosa de nerviosismo y anticipación. Sofía terminó su turno 1 hora antes de lo habitual. Se despidió del equipo y se dirigió hacia la Condesa con el estómago hecho un nudo. Café de la Esquina era uno de esos lugares que Sofía había frecuentado durante sus primeros meses de regreso a la Ciudad de México. Era acogedor sin ser pretencioso, el tipo de lugar donde podías sentarte durante horas con un libro y una taza de café sin que nadie te molestara. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver tanto la entrada como la calle. A las 5 en punto exacto, la puerta del café se abrió y entró un hombre que inmediatamente captó su atención. Alessandro Conti era más joven de lo que había imaginado por su voz,
probablemente de su misma edad, o quizás un par de años mayor. Era alto, con cabello oscuro ligeramente ondulado, y ojos verdes que escanearon el café hasta encontrarla. Vestía un traje gris oscuro que le quedaba perfectamente, y había algo en su porte que transmitía tanto profesionalismo como una elegancia natural que no parecía forzada. Se acercó a su mesa con pasos seguros pero no arrogantes, y cuando sonrió, Sofía sintió una calidez inesperada en el pecho. ¿Sofía Hernández?, preguntó, extendiendo la mano. Su acento era definitivamente extranjero, pero hablaba español con fluidez. Sí, soy yo. Señor Conti, Alessandro, por favor, dijo sentándose frente a ella después de que ella asintiera. Gracias por venir. Sé que esto debe parecer muy extraño. Extraño es quedarse corto, admitió Sofía estudiando su rostro en busca de señales de engaño. ¿Quiere explicarme quién es usted y qué sabe sobre mi exmarido? Alessandro pidió un café americano cuando se acercó la mesera, y esperó hasta que estuvieron solos nuevamente antes de responder. Soy investigador privado, como te dije por teléfono. Mi especialidad son los casos de fraude financiero y documentos falsificados. Actualmente trabajo para un bufete de abogados que representa a varias víctimas de estafas matrimoniales. Sacó un folder de su maletín y lo colocó sobre la mesa, pero no lo abrió inmediatamente. Hace 6 meses, fui contratado por una mujer llamada Carmen Villalobos. ¿Te suena el nombre? Sofía negó con la cabeza. Carmen estuvo casada con Ricardo Morales durante 1 año y medio, desde hace 4 años hasta hace 2 años y medio. Su matrimonio terminó de manera muy similar a la tuya. Él la engañó, vació sus cuentas bancarias y la dejó con una montaña de deudas que nunca había contraído. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Estás diciendo que Ricardo se casó con otra mujer después de nuestro divorcio, pero antes de casarse con Valentina? Exactamente. Y Carmen no fue la única. Alessandro abrió el folder y sacó varias fotografías. Esta es Carmen Villalobos. Esta es Ana Sofía Martínez. Y esta es Lucía Fernández. 3 mujeres, 3 matrimonios, 3 divorcios idénticos al tuyo. Sofía tomó las fotografías con manos temblorosas. Las 3 mujeres eran hermosas, profesionales, y todas tenían algo en común. La misma expresión de dolor y confusión en los ojos que ella recordaba haber visto en el espejo durante su propio divorcio. No entiendo, murmuró. ¿Estás diciendo que Ricardo es una especie de estafador matrimonial? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Su patrón es siempre el mismo. Encuentra mujeres exitosas pero emocionalmente vulnerables, las corteja intensamente, se casa con ellas, gana acceso a sus finanzas, falsifica documentos para contraer deudas a nombre de ellas, y luego las deja por una mujer más joven mientras ellas lidian con las consecuencias financieras y emocionales. Alessandro sacó más documentos del folder. El problema es que Ricardo es muy inteligente. Siempre se asegura de que técnicamente todo parezca legal. Los documentos que falsifica son muy convincentes, y siempre tiene coartadas para sus actividades financieras. Las mujeres terminan tan destrozadas emocionalmente que raramente investigan más allá de simplemente querer salir del matrimonio lo más rápido posible. Sofía sintió como si le faltara el aire. ¿Y su matrimonio actual con Valentina? Ahí es donde se complica la historia, dijo Alessandro, su expresión volviéndose más seria. Valentina Cárdenas no es otra víctima. Ella es su cómplice. El café se le resbaló de las manos a Sofía, creando una pequeña mancha marrón en la mesa. ¿Qué? Valentina y Ricardo han estado trabajando juntos durante años. Ella viene de dinero, pero no tanto como aparenta. Su familia perdió la mayor parte de su fortuna hace una década, debido a malas inversiones. Valentina necesitaba una forma de mantener su estilo de vida, y Ricardo necesitaba a alguien con conexiones en la alta sociedad para tener acceso a víctimas más lucrativas. Alessandro le mostró otro conjunto de documentos. Mira estas fechas. Ricardo se casó contigo en 2018. Su relación con Valentina comenzó en 2017, mientras todavía estaba casado contigo. El engaño con Diana, su secretaria, fue solo una cortina de humo. La verdadera infidelidad era con Valentina, y juntos planearon tu destrucción financiera.
Sofía se sintió mareada. 5 años de terapia. 5 años de culparse a sí misma por no haber sido suficiente. 5 años de reconstruir su autoestima. Y ahora descubría que todo había sido una elaborada estafa desde el principio. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me estás contando esto? Porque Ricardo y Valentina no han parado. Después de tu divorcio estafaron a 3 mujeres más. Y ahora creemos que están planeando su próxima estafa. Una muy grande. ¿Quién? Alessandro vaciló por un momento. Patricia Mendoza. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. ¿Qué estás diciendo? La boda de esta noche no es real, Sofía. Es una actuación elaborada para ganar la confianza de Patricia y acceder a la fortuna de los Villarreal. Patricia cree que se está casando con Alejandro Villarreal, pero el hombre con el que se va a casar esta noche es un actor contratado por Ricardo y Valentina. El verdadero Alejandro Villarreal está de viaje de negocios en Europa y no tiene idea de lo que está pasando. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Sofía como un rompecabezas macabro. Por eso me invitó Patricia a la boda después de 5 años. Necesitaban que alguien del pasado de Ricardo estuviera ahí para hacer que todo pareciera más legítimo. Exactamente. Tu presencia como ex esposa hace que toda la situación parezca normal y familiar. Patricia probablemente piensa que si tú estás ahí, es porque has hecho las paces con el pasado y das tu bendición a su nueva vida. Sofía se levantó abruptamente de la mesa, comenzando a caminar en círculos pequeños. No puedo creer esto. Patricia puede ser muchas cosas, pero no se merece esto. Nadie se merece esto. Es por eso que necesitamos tu ayuda, Sofía. Ella se detuvo y lo miró. ¿Mi ayuda? Tú eres la única persona que puede exponer a Ricardo esta noche sin levantar sospechas. Si un extraño aparece en la boda haciendo acusaciones, será fácil desacreditarlo. Pero si tú, como su ex esposa, confrontas a Ricardo con evidencia, será mucho más difícil para él defenderse. ¿Qué tipo de evidencia? Alessandro sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Carmen Villalobos, una de sus víctimas anteriores, logró grabar una conversación donde Ricardo admite haber falsificado documentos durante su matrimonio. También tenemos copias de los documentos fraudulentos que usó contigo y con las otras mujeres. Con esta evidencia no solo podemos salvar a Patricia, sino que podemos asegurar que Ricardo y Valentina enfrenten cargos criminales. Sofía regresó a su asiento, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Y qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si se dan cuenta de lo que estamos planeando? Tendremos respaldo. Hay agentes encubiertos de la policía financiera que estarán en la boda como invitados. En el momento en que Ricardo se vea expuesto, será arrestado. La camarera se acercó para preguntar si necesitaban algo más, y Alessandro pidió otro café para ambos. Cuando estuvieron solos nuevamente, Sofía lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué te importa tanto esto? Quiero decir, más allá de ser tu trabajo. Alessandro suspiró profundamente. Mi hermana menor fue víctima de una estafa matrimonial similar en Italia hace 5 años. El hombre que la estafó nunca fue llevado ante la justicia porque ella estaba demasiado avergonzada para reportarlo. Se suicidó 6 meses después del divorcio. El silencio se extendió entre ellos, cargado de dolor compartido. Lo siento, murmuró Sofía. Cuando supe de Ricardo Morales y su patrón de comportamiento, supe que tenía que hacer algo. No puedo salvar a mi hermana, pero puedo evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Sofía sintió una conexión inesperada con este hombre que había aparecido de la nada con información que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. Si acepto ayudarte, dijo lentamente, ¿qué exactamente necesitas que haga? Alessandro se inclinó hacia adelante. Necesito que vayas a la boda como habías planeado. Actúa normal. Saluda a Patricia, felicítala. Cuando veas a Ricardo, acércate a él y comienza una conversación casual sobre el pasado. En algún punto de la conversación, menciona que has estado viendo a un terapeuta que te ayudó a entender que algunas de las cosas que pasaron durante tu matrimonio no fueron tu culpa. ¿Y luego? Luego sacas dijo, mostrándole un dispositivo pequeño que parecía un pendrive. Y le dices que tu terapeuta te ayudó a entender que los documentos que él te hizo firmar durante el matrimonio fueron fraudulentos. Dile que tienes copias de todo
y que has estado considerando tomar acciones legales. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que la grabación existe? Ricardo es narcisista y arrogante. Su primera reacción no será huir, será tratar de convencerte de que no hagas nada. Probablemente tratará de intimidarte o manipularte emocionalmente. Esa será nuestra oportunidad para grabarlo admitiendo sus crímenes en vivo. Sofía tomó el dispositivo y lo examinó. Era más pequeño de lo que había imaginado. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si se vuelve violento? Por eso voy a ir contigo. Sofía levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo? ¿No tienes invitación? Alessandro sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Ahí es donde entra en juego tu parte de la actuación. Vas a llegar a la boda con una cita. Un hombre exitoso, encantador e interesante que conociste recientemente. Alguien tan impresionante que incluso Ricardo se siente intimidado. ¿Tú? Yo. He estado preparando una identidad falsa durante semanas. Esta noche seré Alessandro Benedetti, un importador de vinos italiano que está explorando oportunidades de negocio en México. Tengo toda la documentación necesaria, tarjetas de presentación, y suficiente conocimiento sobre la industria del vino para mantener una conversación convincente con cualquiera. Sofía se recostó en su silla, procesando todo lo que acababa de escuchar. Esto es completamente loco. Lo sé, pero también es nuestra única oportunidad de detener a Ricardo y Valentina antes de que destruyan más vidas. ¿Y si Patricia no me cree cuando le diga la verdad sobre su novio? Tenemos evidencia documentada de que Alejandro Villarreal está en Milán hasta el martes. Si es necesario, podemos hacer una videollamada con él en vivo durante la boda. Sofía miró su reloj. Eran las 6 de la tarde. Si vamos a hacer esto, necesito ir a cambiarme. Y necesito saber exactamente qué voy a decir y cuándo. Por supuesto. Alessandro cerró el folder y lo guardó en su maletín. ¿Dónde vives? Puedo recogerte en mi auto. Colonia Doctores, pero Alessandro... ¿Sí? ¿Qué pasa si después de esta noche Ricardo trata de vengarse de mí? Alessandro la miró con una seriedad que le hizo sentir escalofríos. Después de esta noche, Ricardo va a estar en prisión preventiva enfrentando cargos por fraude, falsificación de documentos y bigamia. No va a estar en posición de vengarse de nadie. Mientras caminaban hacia la salida del café, Sofía sintió una mezcla extraña de terror y emoción. Durante 5 años había vivido con la sensación de que había fracasado como esposa, de que de alguna manera había sido responsable del colapso de su matrimonio. Ahora descubría que había sido víctima de una estafa elaborada desde el principio. La sensación de vindicación era abrumadora, pero también lo era la responsabilidad de ayudar a salvar a Patricia y a las futuras víctimas de Ricardo. Una última pregunta, dijo mientras Alessandro le abría la puerta del café. ¿Cómo sabías dónde encontrarme? ¿Cómo conseguiste mi número de teléfono? Carmen Villalobos me dio tu nombre. Ella recordaba que Ricardo había mencionado a su exesposa que trabajaba en un restaurante. No fue difícil encontrarte después de eso. Hay muy pocas Sofías Hernández que trabajen como chef en restaurantes de alta categoría en la Ciudad de México. En el auto camino a su apartamento, Alessandro le explicó los detalles del plan. Llegarían a la boda alrededor de las 8:30, cuando la mayoría de los invitados ya estuvieran allí. Sofía se comportaría como si estuviera nerviosa por ver a Ricardo después de tantos años, lo cual sería perfectamente comprensible. Alessandro la apoyaría como su nueva pareja, proyectando éxito y estabilidad para mostrar que ella había prosperado después del divorcio. La clave, explicó Alessandro mientras se detenían frente al edificio de Sofía, es hacer que Ricardo se sienta tan seguro de sí mismo que baje la guardia. Si cree que puede intimidarte o manipularte como lo hizo antes, va a admitir más de lo que debería. ¿Y si reconoce tu acento italiano y sospecha algo? México tiene una gran comunidad italiana, especialmente en los negocios. Mi historia es completamente plausible. Además, he estado trabajando en este caso durante meses. Conozco más sobre Ricardo Morales que probablemente cualquier persona viva, incluyendo a Valentina. En su apartamento, mientras se preparaba para la que podría ser la noche más importante de su vida, Sofía se miró en el espejo. El vestido azul marino que había elegido era perfecto para la ocasión. Elegante pero no llamativo,
sofisticado pero apropiado para una ex esposa que había seguido adelante con su vida. Pero ahora tenía un propósito completamente diferente. No iba a esa boda para demostrar que había sobrevivido al abandono de Ricardo. Iba a demostrar que las acciones tenían consecuencias y que 5 años de víctimas merecían justicia. Cuando Alessandro tocó a su puerta a las 7:30, vestido con un smoking que lo hacía lucir como si hubiera salido de una revista italiana, Sofía se sintió más preparada de lo que había estado para cualquier cosa en años. ¿Lista?, preguntó él, ofreciéndole el brazo. «Lista», respondió ella, tomando el dispositivo de grabación y guardándolo en su pequeño bolso de mano, junto con las copias de los documentos fraudulentos. Mientras se dirigían hacia el club de golf Chapultepec, ninguno de los dos podía imaginar que los eventos de esa noche no solo expondrían los crímenes de Ricardo, sino que también cambiarían completamente el curso de sus propias vidas, de maneras que nunca hubieran podido predecir. El club de golf Chapultepec era exactamente lo que Sofía había imaginado, una exhibición ostentosa de riqueza y poder que se extendía por hectáreas de jardines perfectamente manicurados. Las luces doradas iluminaban la fachada del edificio principal, mientras valets uniformados corrían entre los autos de lujo que llegaban en una procesión interminable de Mercedes, BMWs y Porsches. Alessandro detuvo su auto, un Audi A6 negro que había rentado para la ocasión, frente a la entrada principal, y le entregó las llaves a uno de los valets. Sofía observó cómo el joven examinó el auto con aprobación profesional antes de entregarles el comprobante. «Respira», murmuró Alessandro mientras caminaban hacia la entrada, su mano firme pero reconfortante en la espalda baja de ella. «Recuerda, esta noche tú eres la que tiene el poder». El vestíbulo del club era una sinfonía de mármol, oro y cristal. Enormes arreglos florales decoraban cada superficie disponible, y el sonido de una orquesta de cuerdas flotaba desde el salón principal. Sofía había asistido a eventos elegantes antes durante su matrimonio con Ricardo, pero nunca a algo de esta magnitud. «Señorita Hernández», dijo una joven vestida con un traje sastre impecable, consultando una lista en una tablet. «Qué gusto verla. Y usted debe ser el señor Benedetti», respondió Alessandro con una sonrisa encantadora y su acento italiano perfectamente modulado. «Alessandro Benedetti. Es un placer estar aquí». La organizadora del evento marcó algo en su tablet y les entregó tarjetas de identificación con sus nombres escritos en caligrafía dorada. «El cóctel está en el jardín principal. La ceremonia comenzará en 30 minutos en la terraza sur, seguida de la recepción en el salón de baile. Que disfruten la velada». Mientras caminaban hacia el jardín, Sofía sintió las primeras mariposas de nerviosismo en el estómago. Durante la última hora, había estado tan concentrada en los detalles del plan que había logrado mantener a raya la realidad emocional de lo que estaba a punto de hacer. Pero ahora, rodeada del lujo y la elegancia que recordaba de su vida anterior, las memorias comenzaron a fluir. «¿Estás bien?», preguntó Alessandro notando su tensión. «Sí, solo esto me recuerda a los eventos a los que Ricardo solía llevarme. Siempre me hacía sentir como si no perteneciera a este mundo. Pero ahora sabes que él tampoco pertenecía realmente. Todo era una actuación», le recordó Alessandro. «La diferencia es que tú has construido una vida real y auténtica, mientras que él ha construido una serie de mentiras». El jardín principal era espectacular bajo la luz de la luna. Cientos de invitados se mezclaban entre las mesas altas cubiertas con manteles de lino blanco, mientras camareros uniformados circulaban con bandejas de champán y canapés. Sofía reconoció algunos rostros de la alta sociedad mexicana, personas que había visto en revistas pero nunca en persona. «Allí está Patricia», murmuró Sofía, señalando hacia una terraza elevada donde la novia saludaba a los invitados. Patricia Mendoza lucía absolutamente radiante en un vestido de diseñador que probablemente había costado más que el salario anual de Sofía. Su cabello estaba peinado en un elegante moño adornado con perlas, y llevaba un collar de diamantes que captaba la luz con cada movimiento. Pero había algo en su expresión que hizo que Sofía sintiera una punzada de simpatía. Debajo de toda esa perfección exterior, Patricia parecía nerviosa,
casi ansiosa. Y allí está nuestro objetivo principal, agregó Alessandro, dirigiendo discretamente la atención de Sofía hacia el otro lado del jardín. Ricardo Morales estaba exactamente donde Sofía había esperado encontrarlo, en el centro de un grupo de hombres de negocios, siendo el alma de la conversación. Vestía un smoking que le quedaba perfectamente. Su cabello seguía siendo espeso y sin canas, y su sonrisa seguía siendo tan encantadora como siempre. Pero ahora, Sofía podía ver lo que no había notado cuando estaba enamorada de él. La calculación fría en sus ojos, la forma en que evaluaba a cada persona que se acercaba, midiendo su valor potencial. Junto a él estaba Valentina, luciendo espectacular en un vestido negro de cóctel que probablemente había sido diseñado específicamente para ella. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus joyas eran discretas pero claramente costosas. Lo que más impresionó a Sofía fue lo cómoda que se veía en este ambiente, como si hubiera nacido para él. Son una pareja impresionante, admitió Sofía. Si no supiera lo que sé ahora pensaría que son perfectos juntos. Esa es precisamente la idea, respondió Alessandro. Son buenos en lo que hacen porque han perfeccionado la actuación durante años. ¿Sofía? ¿Sofía Hernández? Se voltearon para encontrarse con una mujer de unos 40 años que Sofía reconoció vagamente de los eventos sociales de su matrimonio anterior. «Mónica», exclamó Sofía forzando una sonrisa. «¡Qué sorpresa verte aquí!». Mónica Castillo había sido una de esas conocidas superficiales que Sofía había acumulado durante su matrimonio con Ricardo. Rica, bien conectada, y con una tendencia a los chismes que la hacía simultáneamente útil y peligrosa en eventos como este. «No puedo creer que Patricia te haya invitado», dijo Mónica sin molestarse en ocultar su curiosidad. «Después de todo lo que pasó con Ricardo». «El pasado es el pasado», interrumpió Sofía suavemente. «Patricia y yo fuimos amigas durante muchos años. Me alegra que haya encontrado la felicidad. Y veo que tú también», dijo Mónica examinando a Alessandro con interés evidente. «No creo que nos hayan presentado». «Alessandro Benedetti», dijo él tomando la mano de Mónica y besándola ligeramente, un gesto que hizo que ella se sonrojara visiblemente. Digamos que soy la razón por la que Sofía decidió asistir esta noche a pesar de las circunstancias». La implicación era clara, y Mónica la captó inmediatamente. Sus ojos brillaron con el tipo de información jugosa que adoraba compartir. «¡Qué maravilloso! ¿Y a qué te dedicas, Alessandro?» «Importo vinos italianos para el mercado mexicano. Sofía y yo nos conocimos en su restaurante cuando fui a hablar con el sommelier sobre incluir algunos de mis vinos en su carta. Era una historia perfecta, romántica, plausible, y establecía claramente que Sofía había prosperado profesionalmente desde su divorcio». «¡Qué romántico!», exclamó Mónica. «Sofía, siempre supe que eras demasiado buena para Ricardo, aunque debo admitir que él y Valentina hacen una pareja muy impresionante». «¿Los conoces bien?», preguntó Alessandro con interés casual. «Bueno, los veo en todos los eventos importantes. Ricardo ha tenido mucho éxito desde el divorcio. Su empresa de consultoría está creciendo muy rápido, y por supuesto el dinero de la familia de Valentina no hace daño», rió Mónica, sin darse cuenta de que estaba proporcionando información valiosa. En ese momento, como si hubiera sentido que estaban hablando de él, Ricardo miró hacia su dirección. Sus ojos se encontraron con los de Sofía a través del jardín, y ella vio la sorpresa genuina en su rostro cuando la reconoció. Pero la sorpresa fue rápidamente reemplazada por algo más complejo, una mezcla de curiosidad, cálculo, y algo que podría haber sido satisfacción. Ricardo le susurró algo a Valentina, quien inmediatamente siguió su mirada hacia Sofía. Incluso a esta distancia, Sofía pudo ver la evaluación fría en los ojos de Valentina, mientras la examinaba de pies a cabeza. «Parece que te han visto», murmuró Alessandro. «Sí, y no parecen particularmente sorprendidos», observó Sofía. «¿Crees que sabían que vendría? Probablemente esperaban que fuera sola y devastada, lista para ser manipulada otra vez. Tu aparición con una cita exitosa claramente no estaba en sus planes. Bueno, será mejor que vaya a saludar a la novia antes de que la ceremonia comience», dijo Mónica. «Fue un placer conocerte, Alessandro».
Sofía, me da mucho gusto verte tan feliz. Cuando Mónica se alejó, Alessandro y Sofía se dirigieron hacia la barra para pedir bebidas y planificar su próximo movimiento. Necesitamos acercarnos a Patricia primero, dijo Alessandro mientras el bartender preparaba sus bebidas. Si vamos directamente a Ricardo podría sospechar, pero si primero estableces tu presencia aquí como invitada legítima, tendrá curiosidad suficiente para acercarse a nosotros, completó Sofía. Lo conozco. Su ego no le permitirá que me ignore, especialmente ahora que cree que he superado nuestro matrimonio. Se acercaron a la terraza donde Patricia estaba recibiendo felicitaciones. La fila de invitados era larga, lo que les dio tiempo para observar a la novia más de cerca. Cuanto más la observaba, más preocupada se sentía Sofía. Patricia parecía estar actuando el papel de la novia feliz en lugar de realmente serlo. Patricia, dijo Sofía cuando finalmente llegaron al frente de la fila. Felicidades, te ves absolutamente hermosa. Patricia se volteó, y por un momento, su máscara de felicidad perfecta se deslizó lo suficiente para mostrar sorpresa genuina. Sofía, ¿viniste? La abrazó con más intensidad de la que Sofía había esperado. No estaba segura de que fueras a venir después de todo. No me lo hubiera perdido, mintió Sofía. Patricia, quiero presentarte a Alessandro Benedetti. Alessandro, esta es Patricia, la novia. Alessandro tomó la mano de Patricia y la besó galantemente. Es un honor conocer a la mujer que ha capturado el corazón de un hombre tan afortunado. ¿Dónde está el novio? Me gustaría felicitarlo personalmente. Alejandro está... Patricia miró alrededor con una expresión de confusión momentánea. Está con los padrinos, creo. Los hombres siempre desaparecen justo antes de la ceremonia, ¿verdad? Sofía intercambió una mirada rápida con Alessandro. Si Patricia no sabía dónde estaba su novio a 30 minutos de la ceremonia, algo definitivamente estaba mal. ¿Todo está bien?, preguntó Sofía, tomando la mano de Patricia. Pareces un poco nerviosa. Solo los nervios típicos de la boda, respondió Patricia rápidamente. Es solo que... Alejandro ha estado muy estresado últimamente con algunos negocios familiares. Ha estado muy distraído. ¿Qué tipo de negocios?, preguntó Alessandro con interés casual. Soy nuevo en México y siempre me interesa conocer las empresas exitosas del país. Inversiones principalmente. La familia Villarreal tiene intereses en muchas industrias diferentes. Patricia parecía estar recitando información memorizada en lugar de hablar de conocimiento personal. En ese momento, se acercó un hombre que Sofía no reconoció. Era atractivo, de unos 35 años, con cabello rubio y ojos azules que eran poco comunes en México. Vestía un smoking impecable y llevaba un ramo de orquídeas blancas. «Alejandro», exclamó Patricia, su voz subiendo una octava. «¿Dónde habías estado?» «Disculpa, amor», dijo el hombre, besando la mejilla de Patricia. Su acento era vagamente europeo, pero había algo forzado en él. Estaba hablando con el wedding planner sobre los últimos detalles. Alessandro estudió al hombre con interés profesional. Alessandro Benedetti, se presentó, extendiendo la mano. «Felicidades por tu boda». «Alejandro Villarreal», respondió el hombre, estrechando la mano de Alessandro. «Gracias. ¿Conoces a Patricia del trabajo?» «En realidad soy acompañante de Sofía», explicó Alessandro. «Sofía y Patricia son amigas de la universidad». Los ojos del falso Alejandro se dirigieron a Sofía, y ella pudo ver el reconocimiento inmediato en ellos. Claramente había sido informado sobre todos los invitados importantes, especialmente sobre la exesposa de Ricardo. «Por supuesto», dijo sonriendo con una calidez que no llegó a sus ojos. «Patricia me ha hablado mucho de ti, Sofía. Es un placer finalmente conocerte». «¿En serio?», preguntó Sofía manteniendo un tono inocente. «¿Qué te ha contado?». El hombre vaciló por una fracción de segundo. «Solo historias de la universidad. Ya sabes cómo son las mujeres con sus recuerdos del pasado». Era exactamente el tipo de respuesta vaga que alguien daría si no supiera realmente nada sobre la relación entre Sofía y Patricia. Un verdadero novio habría sabido al menos los detalles básicos de por qué la amistad se había roto. «Bueno», dijo Patricia, claramente ansiosa por cambiar el tema.
Será mejor que Alejandro vaya a prepararse. La ceremonia comenzará pronto. Por supuesto. Nos vemos en el altar, amor, dijo el falso Alejandro, besando nuevamente a Patricia antes de alejarse. Cuando se fue, Sofía notó que Patricia se relajó visiblemente. Es muy guapo, comentó Sofía, probando las aguas. Sí, lo es, respondió Patricia, pero su voz carecía del entusiasmo que una novia debería tener cuando habla de su futuro esposo. Es muy dedicado a su trabajo. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Alessandro. En una cena de negocios hace 6 meses. Fue un romance muy rápido. Patricia rió nerviosamente. A veces me pregunto si no estamos yendo muy rápido, pero cuando sabes que alguien es el correcto, ¿por qué esperar? Sofía sintió una punzada de compasión por su antigua amiga. Era obvio que Patricia tenía dudas, pero probablemente las estaba atribuyendo a nervios normales de boda, en lugar de confiar en sus instintos. Patricia, dijo Sofía impulsivamente, ¿podemos hablar a solas por un momento? Claro, respondió Patricia, pareciendo aliviada de tener una excusa para alejarse de la multitud de invitados que esperaban felicitarla. Te alcanzo en un momento, le dijo Sofía a Alessandro, quien asintió comprensivamente. Patricia llevó a Sofía a una pequeña terraza privada que daba a los jardines del campo de golf. La vista era espectacular bajo la luz de la luna, pero ninguna de las dos estaba prestando atención al paisaje. Sofía, comenzó Patricia, quiero que sepas que lamento mucho lo que pasó después de tu divorcio. Debería haber estado ahí para ti. Patricia, ¿estás feliz?, preguntó Sofía directamente, ignorando la disculpa. Realmente feliz, no solo actuando para todos los demás. La pregunta pareció tomar a Patricia por sorpresa. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando hacia los jardines. ¿Por qué preguntas eso? Porque te conozco. Te conocí durante 4 años en la universidad, y nunca te había visto tan tensa en un evento social, especialmente en tu propia boda. Patricia suspiró profundamente. Ha sido un periodo muy estresante. Alejandro ha estado trabajando en una adquisición muy importante para la empresa familiar, y ha estado muy distraído. A veces siento como si me estuviera casando con un extraño. ¿Qué tan bien conoces a su familia?, preguntó Sofía cuidadosamente. Bueno, su padre está de viaje de negocios y no pudo venir a la boda, y su madre murió cuando él era joven. No tiene hermanos. Es por eso que la boda es relativamente pequeña del lado de él. Cada respuesta confirmaba las sospechas de Sofía. Era demasiado conveniente que toda la familia de Alejandro estuviera ausente o muerta, sin nadie que pudiera contradir la historia fabricada. Patricia, ¿alguna vez has conocido a alguien de la empresa de Alejandro? ¿Alguien que pueda confirmar su posición? ¿Por qué preguntas eso? La voz de Patricia se volvió defensiva. Sofía, sé que has pasado por mucho con Ricardo, pero no todos los hombres son mentirosos y tramposos. Sofía se dio cuenta de que se estaba acercando demasiado rápido a territorio peligroso. Si empujaba mucho más, Patricia se cerraría completamente. Tienes razón, disculpa. Solo estoy siendo sobreprotectora porque me importas. Patricia se relajó un poco. Entiendo por qué estarías preocupada. Pero Alejandro es diferente. Bueno, es perfecto. Demasiado perfecto, a veces. ¿Qué quieres decir? Nunca se enoja. Nunca está de mal humor. Siempre sabe qué decir en cada situación. A veces me pregunto si realmente lo conozco, o si solo conozco la versión de sí mismo que quiere que vea. Era exactamente como había sido Ricardo durante su periodo de cortejo, pensó Sofía. Demasiado perfecto, demasiado atento, demasiado bueno para ser verdad. Patricia, comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de un asistente de wedding planner. Señorita Mendoza, es hora de prepararse para la ceremonia, anunció la joven. Por supuesto, respondió Patricia, transformándose instantáneamente de vuelta en la novia radiante. Sofía, gracias por venir esta noche. Significa mucho para mí. Mientras Patricia se alejaba hacia el edificio principal, Sofía se quedó en la terraza durante unos momentos, organizando sus pensamientos. Era claro que Patricia tenía dudas sobre su novio, pero también era claro que no estaba lista para escuchar la verdad sobre él.
Iban a necesitar evidencia irrefutable para convencerla. Cuando regresó al jardín principal, encontró a Alessandro hablando con el bartender sobre vinos italianos. Su actuación como importador era perfecta. Incluso había convencido al bartender de que probara una marca específica la próxima vez que fuera a una vinícola. «¿Cómo te fue?», preguntó Alessandro en voz baja mientras se alejaban de la barra. «Ella tiene dudas, pero no está lista para escuchar la verdad. Vamos a necesitar que Ricardo se exponga a sí mismo antes de que podamos convencerla». «Entonces es hora de implementar la parte principal del plan», dijo Alessandro. «¿Lista para confrontar a tu exmarido?». Sofía miró hacia donde Ricardo seguía entreteniendo a su grupo de admiradores. Durante 5 años había soñado con el momento en que podría confrontarlo con la verdad sobre lo que había hecho. Nunca había imaginado que sería en estas circunstancias, rodeada de lujo y preparándose para desenmascarar una estafa aún más elaborada. «Más que lista», respondió. Se dirigieron hacia el grupo de Ricardo, Sofía, consciente de cada paso, cada respiración. El dispositivo de grabación en su bolso parecía pesar 1 tonelada, y las copias de los documentos fraudulentos se sentían como evidencia radioactiva. «Ricardo», dijo cuando llegaron al borde del grupo, «qué sorpresa verte aquí». La conversación del grupo se detuvo inmediatamente cuando Ricardo se volteó hacia ella. Su expresión fue por todos lados: sorpresa, curiosidad y algo que podría haber sido nerviosismo. «Sofía», dijo recuperando rápidamente su compostura, «no esperaba verte esta noche. Patricia y yo fuimos muy cercanas durante muchos años. No me iba a perder su boda», respondió ella con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. «Quiero presentarte a mi acompañante, Alessandro Benedetti». Los ojos de Ricardo se dirigieron a Alessandro, evaluándolo con la misma intensidad con la que un depredador evalúa a un competidor. Alessandro le devolvió la mirada con una confianza tranquila que claramente molestó a Ricardo. «Ricardo Morales», se presentó Ricardo extendiendo la mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Un placer», respondió Alessandro, estrechando la mano con la fuerza justa. «Sofía me ha contado mucho sobre ustedes dos». «¿En serio?». Ricardo levantó una ceja. «Espero que hayan sido recuerdos positivos. Principalmente sobre cómo la experiencia la ayudó a crecer y convertirse en la mujer increíble que es hoy», respondió Alessandro con una sonrisa que era simultáneamente encantadora y amenazante. Sofía pudo ver el efecto que las palabras de Alessandro tuvieron en Ricardo. Era claro que había esperado encontrarla sola y vulnerable, lista para ser manipulada otra vez. La presencia de Alessandro y su obvio éxito e interés en ella no estaba en sus planes. «Bueno», dijo Ricardo después de un momento incómodo, «me alegra ver que has seguido adelante también». «Sí, los últimos 5 años han sido transformadores», respondió Sofía, «especialmente después de que comencé terapia y realmente entendí lo que había pasado en nuestro matrimonio». Vio un destello de algo, alarma, en los ojos de Ricardo cuando mencionó la terapia. «¿Terapia?», preguntó, tratando de sonar casualmente interesado. «Sí, mi terapeuta me ayudó a entender que no todo lo que pasó durante nuestro matrimonio fue mi culpa. De hecho, me ayudó a darme cuenta de que algunas de las cosas que pasaron fueron problemáticas». «¿Problemáticas?». La voz de Ricardo se había vuelto ligeramente tensa. En este momento se acercó Valentina, luciendo absolutamente deslumbrante pero con una expresión que Sofía reconoció como peligrosa. «Ricardo, ¿no me vas a presentar a tus amigos?». La forma en que dijo «amigos» hizo que quedara claro que ya sabía exactamente quién era Sofía. «Por supuesto. Valentina, esta es Sofía, mi ex esposa. Y este es Alessandro, su novio». «Acompañante», corrigió Sofía. «Valentina, qué gusto conocerte finalmente. Ricardo me ha contado tanto sobre ti. Era una mentira completa, pero sirvió para hacer que tanto Ricardo como Valentina se pusieran tensos». «¿En serio?», preguntó Valentina, sus ojos brillando con algo que podría haber sido diversión o amenaza. «¿Cuándo han estado hablando ustedes dos?». «Oh, no hemos hablado», se corrigió Sofía rápidamente. «Pero ya sabes cómo es en México. Los chismes viajan rápido, especialmente sobre matrimonios tan prominentes».
Valentina y Ricardo intercambiaron una mirada que Sofía no pudo descifrar completamente, pero que definitivamente contenía algún tipo de comunicación silenciosa. Bueno, dijo Valentina con una sonrisa que era pura hielo. Espero que los chismes hayan sido positivos. Oh, completamente, respondió Alessandro antes de que Sofía pudiera responder. Aunque debo admitir que me sorprende que se hayan casado tan rápido después del matrimonio anterior de Ricardo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿6 meses? Era una pregunta aparentemente inocente, pero Sofía vio cómo tanto Ricardo como Valentina se pusieron rígidos. Alessandro había tocado un punto sensible. El amor no sigue cronogramas, respondió Valentina fríamente. Por supuesto que no, acordó Alessandro. Es solo que en Italia, donde vengo, generalmente esperamos un poco más entre matrimonios. Pero supongo que las costumbres son diferentes aquí. ¿Italia? Preguntó Ricardo cambiando el tema. ¿A qué te dedicas allá? Vinos. Importo vinos italianos para el mercado mexicano. De hecho, probablemente reconozcas algunas de mis marcas si frecuentas los restaurantes de alta categoría. Interesante, murmuró Ricardo. ¿Y cómo conociste a Sofía? En su restaurante, cuando fui a hablar con el sommelier sobre incluir algunos de mis vinos en su carta. Sofía es la sous-chef allí, ¿sabías? Ha tenido mucho éxito en el mundo culinario. Sofía pudo ver la sorpresa en el rostro de Ricardo. Claramente no había estado siguiendo su carrera después del divorcio. Probablemente había asumido que ella había desaparecido en la obscuridad, destrozada por su traición. No sabía que habías estudiado gastronomía, dijo Ricardo. Hay muchas cosas que no sabías sobre mí, respondió Sofía. Pero eso es lo que pasa cuando no prestas realmente atención a la persona con la que estás casado. La tensión en el aire se volvió palpable. Los otros hombres que habían estado en el grupo de Ricardo comenzaron a alejarse discretamente, sintiendo el cambio en la dinámica. Bueno, dijo Valentina, claramente tratando de terminar la conversación, será mejor que vayamos a prepararnos para la ceremonia. Ricardo es uno de los padrinos. Por supuesto, dijo Sofía. Pero Ricardo, ¿podríamos hablar en privado por un momento antes de que comience la ceremonia? Hay algo que me gustaría discutir contigo. Vio la vacilación en sus ojos. No quería hablar con ella a solas, pero su ego no le permitía rechazar la petición frente a Alessandro y Valentina. Por supuesto, dijo finalmente. ¿5 minutos? Perfecto. Valentina pareció como si quisiera protestar, pero Ricardo le dirigió una mirada que la hizo callarse. Alessandro, dijo Sofía, ¿podrías darme un momento? Por supuesto. Estaré en la barra si me necesitas, respondió Alessandro. Pero el mensaje subyacente era claro. Estaría lo suficientemente cerca para intervenir si algo salía mal. Sofía siguió a Ricardo hacia una zona más privada del jardín, cerca de una pequeña fuente que proveía suficiente ruido de fondo para enmascarar su conversación. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Entonces, dijo Ricardo una vez que estuvieron solos, ¿de qué querías hablar? Su actitud era diferente ahora que estaban solos, más relajada, más parecida al Ricardo que ella recordaba de su matrimonio. Era como si se hubiera quitado una máscara. Quería agradecerte, dijo Sofía, sacando el dispositivo de grabación de su bolso y activándolo discretamente. ¿Agradecerme? Ricardo pareció genuinamente sorprendido. Sí. Sé que probablemente no era tu intención, pero lo que pasó entre nosotros me hizo más fuerte. Me ayudó a descubrir quién realmente era. Me alegra escuchar eso, Sofía. Realmente lo siento si te lastimé durante el divorcio. Yo no estaba en un buen lugar mentalmente. Era exactamente el tipo de disculpa superficial que ella había esperado de él. La terapia realmente me ayudó a procesar todo, continuó. Especialmente cuando comencé a entender que algunas de las cosas que pasaron no fueron accidentes o errores de juicio. ¿A qué te refieres? Los documentos, Ricardo. Mi terapeuta me ayudó a entender que los documentos que me hiciste firmar durante nuestro matrimonio fueron falsificados. El cambio en Ricardo fue instantáneo. Su postura se endureció, sus ojos se volvieron calculadores, y la máscara de arrepentimiento desapareció completamente. No sé de qué hablas, Sofía. Creo que sí sabes, respondió ella, manteniendo su voz firme a pesar de que sus manos temblaban.
Tengo copias de todo, Ricardo. Los préstamos que nunca autoricé, las cuentas que abriste a mi nombre, las firmas que falsificaste. Ricardo se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando su rostro. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz fría. Justicia. ¿Justicia? Se rió, pero no había humor en el sonido. Sofía, eso fue hace 5 años. Además, ¿quién va a creerte? Una ex esposa amargada haciendo acusaciones sin fundamento. No son sin fundamento. Tengo evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Era exactamente la respuesta que Alessandro había predicho. El narcisismo y la arrogancia de Ricardo no le permitían simplemente alejarse. Tenía que saber exactamente qué sabía ella y qué podía probar. Documentos forenses que muestran que mi firma fue falsificada. Registros bancarios que demuestran transacciones que nunca autoricé y... Se detuvo deliberadamente, dejando que su curiosidad se intensificara. ¿Y qué? Evidencia de que no fui tu única víctima. El color se drenó del rostro de Ricardo. No sé de qué hablas. Carmen Villalobos, Ana Sofía Martínez, Lucía Fernández. ¿Te suenan esos nombres, Ricardo? El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Sofía pudo ver la mente de Ricardo corriendo, tratando de calcular exactamente cuánto sabía ella y cuán peligrosa podría ser. Mira, Sofía, dijo finalmente, su voz tomando un tono persuasivo que ella recordaba bien. No sé qué te han dicho esas mujeres, pero están confundidas. Después de nuestro divorcio tuve algunas relaciones que no terminaron bien. Ya sabes cómo son las mujeres cuando se sienten rechazadas. ¿Así que admites que conoces a esas mujeres? Admito que salí con algunas mujeres después de nuestro divorcio, sí. ¿Eso es un crimen? No. Pero la bigamia sí lo es. Ricardo se quedó helado. ¿Bigamia? Te casaste con Carmen mientras todavía estabas casado conmigo, Ricardo. Nuestro divorcio no se finalizó hasta marzo de 2019, pero te casaste con Carmen en enero de 2019. Era una mentira. Sofía no estaba segura de las fechas exactas, pero la reacción de Ricardo le confirmó que había dado en el blanco. Eso es imposible. Nuestro divorcio se finalizó en... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había estado a punto de admitir algo incriminatorio. ¿En cuándo se finalizó, Ricardo? Porque tengo copias de todos los documentos del juzgado. La expresión de Ricardo cambió nuevamente, esta vez hacia algo más peligroso. ¿Sabes qué, Sofía? Estás jugando un juego muy peligroso. ¿Crees que puedes venir aquí después de 5 años y amenazarme? ¿Crees que alguien va a creerte a ti sobre mí? No me tienes que creer a mí. Tienen que creer a la evidencia. ¿Qué evidencia? ¿Algunos documentos que podrían haber sido falsificados por cualquiera? ¿El testimonio de algunas exnovias resentidas? Se acercó un paso hacia ella, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, Sofía sintió miedo real. Déjame explicarte algo, Sofía. Yo tengo dinero ahora. Tengo conexiones. Tengo poder. Si intentas venir tras de mí con estas acusaciones ridículas, te voy a destruir. Y esta vez no voy a ser tan gentil como fui durante nuestro divorcio. ¿Gentil? La voz de Sofía subió una octava. ¿Llamas gentil a robar mis ahorros y dejarme con deudas que nunca contraté? Te dejé la mitad de todo como requiere la ley. Si tú no supiste manejar tus finanzas después de eso, no es mi problema. Mentiste sobre nuestros activos. Escondiste dinero. Falsificaste mi firma en documentos de préstamo. Pruébalo. La arrogancia en su voz hizo que algo se quebrara dentro de Sofía. Durante 5 años había cuestionado su propio juicio. Había pensado que quizás había malentendido lo que había pasado. Pero aquí estaba Ricardo, siendo exactamente el hombre cruel y manipulador que sus memorias más dolorosas le habían dicho que era. No tengo que probarlo, Ricardo. Ya lo probé. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta conversación ha sido grabada. Quiero decir que hay policías encubiertos en esta boda esperando mi señal. Quiero decir que tu pequeño esquema con Valentina y el actor que están pasando como Alejandro Villarreal está a punto de terminar. El horror que se extendió por el rostro de Ricardo fue casi satisfactorio. Casi. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Sofía sacó el dispositivo de grabación de su bolso y se lo mostró. ¿Quieres apostar tu libertad a eso?
Ricardo miró el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. Eso no es legal. No puedes grabar a alguien sin su consentimiento. En México, solo necesito el consentimiento de una parte de la conversación, mi consentimiento. Vio el momento exacto en que Ricardo se dio cuenta de que había sido atrapado. Su rostro pasó por una serie de expresiones: shock, pánico y finalmente, una ira fría y peligrosa. «Pequeña perra», siseó, dando un paso hacia ella. «¿Crees que puedes joderme después de todo este tiempo?» Antes de que pudiera responder, escuchó pasos rápidos detrás de ella. Alessandro había aparecido como de la nada, colocándose entre ella y Ricardo. «¿Algún problema aquí?», preguntó Alessandro, su voz tranquila pero claramente amenazante. «Ningún problema», dijo Ricardo, retrocediendo inmediatamente. Su cobardía cuando se enfrentaba a otro hombre era exactamente como Sofía recordaba. «Perfecto», respondió Alessandro, «porque estaba a punto de informarte que la policía está arrestando a tu actor en este momento. Y Valentina también está siendo arrestada en el baño de damas». El color se drenó completamente del rostro de Ricardo. «¿De qué hablas?». «Hablo del hecho de que el verdadero Alejandro Villarreal está actualmente en una videollamada con Patricia, explicándole que nunca la ha conocido y que definitivamente no se va a casar con ella esta noche». Como si hubieran sido convocados por las palabras de Alessandro, el sonido de sirenas comenzó a llegar desde la entrada del club. Los invitados en el jardín comenzaron a murmurar con confusión y preocupación. «Esto no ha terminado», murmuró Ricardo. Pero incluso mientras lo decía, dos hombres vestidos de traje se acercaron desde direcciones diferentes. «Ricardo Morales», dijo uno de ellos mostrando una placa. «Está arrestado por cargos de fraude, falsificación de documentos y bigamia. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras los agentes esposaban a Ricardo, él miró a Sofía con una expresión de odio puro. «Esto no ha terminado, Sofía. Tengo abogados. Tengo dinero. Voy a salir de esto, y cuando lo haga, cuando salgas de esto», interrumpió Alessandro calmadamente, «vas a descubrir que todas tus cuentas bancarias han sido congeladas como parte de la investigación. Vas a descubrir que las otras víctimas han presentado demandas civiles contra ti. Y vas a descubrir que has perdido todo, exactamente como intentaste hacer que perdieran ellas». Mientras los agentes se llevaban a Ricardo, los invitados de la boda comenzaron a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El sonido de las sirenas se había vuelto más fuerte, y varios autos policiales eran ahora visibles en la entrada del club. Patricia apareció corriendo desde el edificio principal, su vestido de novia ondeando detrás de ella, y su maquillaje corrido por las lágrimas. «¡Sofía!», gritó corriendo hacia ella. «¿Es verdad? ¿Es verdad lo que me acaban de decir?». Sofía abrió los brazos y Patricia se colapsó en ellos, sollozando. «Lo siento mucho, Patricia. Lo siento tanto». «¿Cómo supiste?», preguntó Patricia entre sollozos. «¿Cómo supiste que no era real?». «Alguien me advirtió», respondió Sofía, mirando a Alessandro con gratitud. «Alguien que se dedicó a asegurar que Ricardo no pudiera lastimar a más mujeres». Mientras consolaba a Patricia y observaba a los agentes asegurar la escena, Sofía sintió algo que no había experimentado en 5 años. Un cierre completo. No solo había obtenido justicia para sí misma, sino que había evitado que Ricardo destruyera la vida de otra mujer. La noche que había comenzado como una confrontación con su pasado, había terminado como un nuevo comienzo para su futuro. Y cuando Alessandro puso su mano suavemente en su hombro, ella se dio cuenta de que este nuevo comienzo podría incluir posibilidades que nunca había imaginado. 3 semanas después de la noche que había cambiado todo, Sofía se encontraba en la cocina de Raíces, preparando el menú especial para una cena privada muy importante. Sus manos se movían con precisión automática mientras cortaba verduras, pero su mente estaba en otra parte, procesando todo lo que había sucedido desde aquella boda que nunca llegó a realizarse. Los días posteriores al arresto de Ricardo habían sido un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con fiscales y llamadas de periodistas que habían captado la historia de la estafa matrimonial del siglo, como la habían bautizado los medios.
El club de golf Chapultepec había logrado mantener los detalles más escandalosos fuera de los periódicos principales, pero los rumores se habían extendido como fuego por la alta sociedad mexicana. ¿Sofía? La voz de Mauricio la sacó de sus pensamientos. ¿Todo bien? Has estado muy callada últimamente. Ella miró hacia su jefe y mentor, notando la preocupación genuina en sus ojos. Durante las últimas semanas, Mauricio había sido increíblemente comprensivo con toda la situación, incluso cuando los reporteros habían comenzado a llamar al restaurante buscando entrevistas. Sí, chef. Solo procesando todo todavía. ¿Has sabido algo nuevo sobre el caso? Sofía suspiró limpiando sus manos en el delantal. El abogado dice que Ricardo probablemente va a aceptar un acuerdo con la fiscalía. 5 años de prisión, restitución completa a todas sus víctimas y prohibición permanente de trabajar en cualquier industria financiera. ¿Y Valentina? Ella está cooperando completamente con la investigación a cambio de una sentencia reducida. Aparentemente tenía documentos de todas las estafas. Ricardo no era tan cuidadoso como pensaba. ¿Y Patricia? ¿Cómo está? Mejor de lo que esperaba, honestamente. Está furiosa, pero también aliviada. Dice que en el fondo siempre supo que algo estaba mal, pero se convenció a sí misma de que eran nervios de boda. Mauricio asintió comprensivamente. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Era una pregunta que Sofía había estado evitando hacerse a sí misma. Durante 5 años había cargado con la culpa y la vergüenza de su matrimonio fallido. Había cuestionado cada decisión que había tomado, cada señal que había perdido, cada momento en que había elegido confiar en lugar de sospechar. Ahora sabía que nada de eso había sido su culpa, que había sido víctima de un manipulador profesional. Liberada, dijo finalmente, y también un poco perdida. Cuando tu vida se define por superar una traición durante tanto tiempo, es extraño de repente no tener que cargar con esa historia. Quizás es tiempo de empezar a escribir una nueva historia, sugirió Mauricio. Antes de que pudiera responder, Carlos asomó la cabeza desde la puerta de la cocina. Chef, hay alguien aquí que pregunta por Sofía. Dice que es Alessandro. El corazón de Sofía se aceleró inmediatamente. Había visto a Alessandro varias veces desde la noche de la boda, para declaraciones policiales, para coordinarse con los abogados, para asegurar que Patricia estuviera bien. Pero cada encuentro había sido profesional, enfocado en los aspectos legales del caso. Esta era la primera vez que aparecía en su lugar de trabajo sin una razón oficial. Dile que salgo en un momento, respondió quitándose rápidamente el delantal. ¿Alessandro? Preguntó Mauricio con una sonrisa traviesa. ¿El investigador italiano? ¿El mismo que ha estado llamando cada 2 días para verificar cómo estás? Es solo preocupación profesional, mintió Sofía, aunque sabía que ni siquiera ella se creía eso. Durante las últimas 3 semanas había desarrollado sentimientos complicados hacia Alessandro. Gratitud, por supuesto, por haberle dado la oportunidad de enfrentar su pasado y obtener justicia, pero también algo más profundo, algo que la asustaba porque había jurado no volver a confiar tan completamente en un hombre. Encontró a Alessandro esperándola en el área de recepción del restaurante, vestido casualmente en jeans y una camisa azul claro que hacía que sus ojos verdes parecieran aún más brillantes. Tenía algo en las manos que parecía una botella de vino. «Alessandro, qué sorpresa», dijo acercándose a él. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar. Tenía algo que quería compartir contigo y no podía esperar». «Por supuesto que no me molesta». «¿Qué es?» Él levantó la botella, y ella pudo ver que era un vino italiano muy especial, con una etiqueta que parecía hecha a mano. «Este es un Brunello di Montalcino de la región donde creció mi hermana. Es del año que ella nació. Cuando decidí convertirme en investigador privado después de su muerte, prometí que cuando finalmente lograra obtener justicia para una víctima de estafa matrimonial, abriría esta botella en su honor». Sofía sintió una emoción inesperada en la garganta. «Alessandro, quería compartirla contigo porque sin tu valentía esa noche, Ricardo y Valentina seguirían lastimando a más mujeres. Mi hermana habría estado orgullosa de lo que logramos juntos. ¿Quieres que la abramos aquí?» «En realidad», dijo Alessandro, pareciendo súbitamente nervioso.
Esperaba que pudieras tomar la noche libre. Hay un lugar al que me gustaría llevarte. Sofía miró hacia la cocina donde podía ver a Mauricio observándolos discretamente. No sé si puedo irme durante el servicio de la cena. Ve, gritó Mauricio desde la puerta de la cocina. Carlos y yo podemos manejar todo esta noche. Tienes días de vacaciones acumulados que necesitas usar. Alessandro sonrió. Parece que tu jefe está de acuerdo. Una hora después, Sofía se encontraba en el auto de Alessandro dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad. Había tenido tiempo de cambiarse por un vestido sencillo pero elegante, y se había preguntado durante todo el trayecto hacia dónde la estaba llevando. ¿Puedo preguntar a dónde vamos?, dijo finalmente cuando dejaron atrás los últimos edificios de la ciudad. Es una sorpresa, pero te prometo que vale la pena. Condujeron en silencio cómodo durante otros 20 minutos hasta que Alessandro tomó un camino de terracería que serpenteaba hacia arriba por una colina. Al llegar a la cima, Sofía se quedó sin aliento. Frente a ellos se extendía una vista panorámica espectacular de toda la Ciudad de México. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte como un océano de estrellas terrestres, y el cielo nocturno arriba estaba más despejado de lo que Sofía había visto en años. Alessandro, esto es increíble. ¿Cómo encontraste este lugar? He estado explorando México desde que llegué aquí para el caso, explicó, sacando una manta y una canasta del maletero del auto. Este lugar me recuerda a las colinas cerca de donde crecí en Toscana. Extendió la manta en un lugar plano con la mejor vista, y comenzó a sacar cosas de la canasta: quesos, pan artesanal, aceitunas y copas de vino. ¿Preparaste todo esto? Con un poco de ayuda del delicatessen italiano en la Polanco, admitió con una sonrisa. Pensé que después de todo lo que has pasado, merecías una noche perfecta lejos de abogados, policías y periodistas. Mientras Alessandro abría la botella especial de vino, Sofía se sentó en la manta mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. Era la misma ciudad donde había conocido a Ricardo, donde había construido una vida con él, donde había descubierto su traición y donde había reconstruido su vida desde cero. Pero desde esta perspectiva, se veía diferente, más hermosa, más llena de posibilidades. Por tu hermana, dijo Sofía cuando Alessandro le entregó una copa de vino. Por Isabela, respondió él, y por todas las mujeres que han encontrado la fuerza para levantarse después de ser derribadas. El vino era excepcional, rico y complejo, con notas que parecían contar la historia de la tierra donde había sido cultivado. Cuéntame sobre ella, dijo Sofía después de tomar un sorbo. Sobre Isabela. Alessandro miró hacia el cielo estrellado antes de responder. Era 3 años menor que yo, pero siempre actuaba como si fuera la hermana mayor. Brillante, independiente, llena de vida. Estudió arquitectura en Roma y tenía planes de diseñar edificios sustentables que cambiarían la forma en que la gente vive. ¿Cómo conoció al hombre que la estafó? En una conferencia profesional. Él se presentó como un desarrollador inmobiliario exitoso, interesado en sus ideas sobre arquitectura verde. La cortejó durante meses, ganándose su confianza, haciéndole creer que iban a ser socios en sus proyectos, además de pareja en la vida. Alessandro tomó otro sorbo de vino antes de continuar. Se casaron después de 8 meses de noviazgo. Dentro de un año, él había vaciado sus cuentas bancarias, había usado su firma para contraer enormes préstamos comerciales, y había desaparecido con una mujer 20 años más joven. Isabela perdió todo: su dinero, su apartamento, su estudio de arquitectura y su confianza en su propio juicio. ¿Qué pasó después? Trató de reconstruir, pero el daño era demasiado profundo. Los préstamos que él había contraído a su nombre la dejaron en bancarrota. No podía conseguir trabajo porque su reputación profesional había sido destruida por los problemas financieros, y emocionalmente nunca se recuperó de la traición. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. La historia de Isabela era demasiado similar a lo que podría haber sido su propio destino si hubiera sido menos fuerte o si hubiera tenido menos apoyo. ¿Nunca atraparon al hombre? Nunca. Había usado documentos falsos, había ocultado su verdadera identidad. Cuando Isabela finalmente decidió reportarlo a la policía, ya era demasiado tarde.
Había desaparecido completamente, probablemente para encontrar a su próxima víctima. ¿Por eso te convertiste en investigador privado? Sí. Dejé mi trabajo como contador forense en Roma y me especialicé en crímenes financieros, específicamente en estafas matrimoniales. He trabajado en casos similares por toda Europa durante los últimos 5 años. ¿Y qué te trajo a México? Alessandro sonrió tristemente. Ricardo y Valentina se volvieron demasiado ambiciosos. Intentaron estafar a la hija de un empresario italiano muy rico que vive en Roma. Cuando su estafa falló, él me contrató para rastrearlos hasta México y asegurar que enfrentaran justicia. Pero el caso de Patricia no tenía nada que ver con la hija del empresario. No directamente. Pero cuando comencé a investigar a Ricardo aquí en México, descubrí el patrón de sus estafas anteriores. Carmen Villalobos, su primera víctima después de ti, me contactó después de leer sobre mi investigación en un periódico italiano en línea. Una cosa llevó a la otra. Sofía procesó esta información mientras comía un poco de queso y observaba las luces de la ciudad. ¿Qué va a pasar ahora? Quiero decir, contigo. ¿Vas a regresar a Italia? Era la pregunta que había estado evitando hacer, porque no estaba segura de qué respuesta esperaba escuchar. Esa es una decisión complicada, respondió Alessandro, recostándose en la manta y mirando hacia las estrellas. Mi vida está en Italia, mi apartamento, mi oficina, mis otros casos. El corazón de Sofía se hundió un poco, aunque trató de no mostrarlo. Pero, continuó él, también he descubierto que hay muchos casos similares aquí en México que necesitan investigación. El sistema legal mexicano no siempre está equipado para lidiar con este tipo de crímenes financieros sofisticados. ¿Podría ser útil aquí? ¿Estás considerando quedarte? Alessandro se incorporó y la miró directamente a los ojos. Estoy considerando muchas cosas, Sofía, incluida la posibilidad de que haya encontrado una razón muy importante para considerar hacer México mi hogar permanente. El aire entre ellos se cargó con una tensión que no tenía nada que ver con casos criminales o justicia. Sofía sintió su corazón acelerarse mientras procesaba las implicaciones de sus palabras. Alessandro, sé que es complicado, dijo él, acercándose más a ella en la manta. Sé que acabas de salir de una situación donde un hombre te manipuló y te lastimó profundamente. Sé que probablemente no estás lista para confiar en alguien nuevo. No es eso, murmuró Sofía. Bueno, no exactamente. Entonces, ¿qué es? Es que, durante las últimas 3 semanas, cada vez que te veo, me siento más confundida sobre mis propios sentimientos. Y eso me asusta porque pensé que había aprendido a no depender emocionalmente de ningún hombre. Alessandro tomó su mano gentilmente. Sofía, lo que sientes no es dependencia, es conexión. Hay una diferencia enorme entre necesitar a alguien para sentirte completa y querer compartir tu vida completa con alguien. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque he visto cómo eres. He visto tu fuerza, tu independencia, tu capacidad para enfrentar la verdad sin importar lo dolorosa que sea. No eres una mujer que necesita ser rescatada. Eres una mujer que merece ser amada por la persona increíble que ya eres. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No sé si sé cómo hacer eso. Amar a alguien sin perder partes de mí misma. No tienes que saberlo todo ahora, dijo Alessandro acercándose aún más. Podemos descubrirlo juntos, lentamente, a tu ritmo. ¿Y si no funciona? ¿Y si mis problemas de confianza son demasiado profundos? Entonces trabajaremos en ello. Pero Sofía, no puedes dejar que el miedo de lo que podría salir mal te impida explorar lo que podría salir bien. La besó entonces, suavemente al principio, como una pregunta. Cuando ella respondió, profundizó el beso, y por primera vez en 5 años, Sofía se permitió creer que quizás podría volver a confiar en su corazón. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto va a ser complicado, murmuró Sofía. Las mejores cosas generalmente lo son, respondió Alessandro sonriendo contra sus labios. Pasaron el resto de la noche hablando bajo las estrellas, compartiendo historias sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Alessandro le contó sobre su infancia en Toscana,
sobre cómo había decidido convertirse en contador después de ver a su padre luchar con deudas fraudulentas. Sofía le contó sobre sus primeros días en la Ciudad de México, sobre cómo había descubierto su pasión por la cocina durante los meses más oscuros, después de su divorcio. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de cocinar?, dijo Sofía, acurrucándose contra el hombro de Alessandro mientras observaban el amanecer comenzar a iluminar el horizonte. ¿Qué? La transformación. Tomas ingredientes individuales que por sí solos podrían ser ordinarios, y cuando los combinas de la manera correcta, con la técnica correcta, se convierten en algo completamente nuevo, algo mejor que la suma de sus partes. Alessandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Es una hermosa metáfora para muchas cosas en la vida. 3 meses después, Sofía estaba de pie en la cocina de 1900 Raíces, preparándose para el evento más importante de su carrera. Mauricio había decidido jubilarse anticipadamente y le había ofrecido la oportunidad de comprar su participación en el restaurante. Con el dinero de la restitución del caso de Ricardo, más un préstamo del banco que había conseguido gracias a su reputación profesional sólida, finalmente iba a ser propietaria de su propio restaurante. La fiesta de inauguración bajo nueva administración había atraído a críticos gastronómicos, bloggers de comida y algunos de los chefs más respetados de la ciudad. Pero la persona cuya presencia la ponía más nerviosa era Alessandro, quien había decidido oficialmente establecer su oficina de investigación en México y se había convertido en una presencia constante en su vida. Chef Hernández, dijo Carlos usando su nuevo título oficial. El último grupo de invitados acaba de llegar. Perfecto. ¿Cómo está todo en el comedor? Alessandro está entreteniendo a los críticos con historias sobre vinos italianos. Creo que varios ya están preguntando por sus tarjetas de presentación. Sofía sonrió. Durante los últimos 3 meses, Alessandro había demostrado ser no solo un compañero amoroso y paciente, sino también un socio de negocios excepcional. Su conocimiento sobre vinos había ayudado a Raíces a desarrollar una carta de vinos que estaba generando tanto interés como la comida. Y Patricia llegó hace 10 minutos. Se ve increíble. Patricia había pasado los últimos meses reconstruyendo su vida después de la estafa. Había decidido tomarse un año sabático de las citas para enfocarse en sí misma, y había empezado a trabajar como voluntaria, ayudando a otras víctimas de fraude. Su amistad con Sofía se había fortalecido de maneras que ninguna de las dos había anticipado. «Chef», interrumpió Marco, el nuevo sous-chef que habían contratado. «El postre principal está listo para servir». «Perfecto. Vamos a terminar fuerte». El postre que habían creado para esa noche era una reinterpretación moderna del 3 leches, con elementos que contaban la historia del propio viaje de Sofía, lágrimas amargas que se transformaban en dulzura, texturas que parecían quebradas, pero que se revelaban como deliberadamente estructuradas para crear algo nuevo y hermoso. Cuando finalmente salió de la cocina para unirse a los invitados, encontró a Alessandro hablando animadamente con uno de los críticos más influyentes de la ciudad. Al verla, excusó la conversación y caminó hacia ella. «¿Cómo te sientes?», preguntó, tomando su mano, aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. «Es normal. Estás a punto de recibir críticas increíbles. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto las caras de todos mientras comían. He visto cómo se callaron las conversaciones cuando probaron cada platillo. Sofía, lo que has creado aquí no es solo comida. Es arte comestible que cuenta historias». Antes de que pudiera responder, Patricia se acercó a ellos con una sonrisa radiante. «Sofía, la comida estuvo absolutamente espectacular. El crítico de Gourmet México me preguntó si conocía tu historia personal, porque dice que puedes saborear las experiencias de vida en cada platillo». «¿Es eso algo bueno?», preguntó Sofía nerviosamente. «Es lo mejor que un crítico puede decir sobre un chef», respondió Alessandro. «Significa que tu comida tiene alma». Más tarde esa noche, después de que el último invitado se había ido y el equipo había terminado de limpiar, Sofía y Alessandro se sentaron solos en el comedor del restaurante, compartiendo una botella del vino especial que él había reservado para la ocasión. «No puedo creer que esto sea mío ahora», murmuró Sofía.
mirando alrededor del espacio que había conocido como empleada y que ahora poseía como propietaria. «Te lo mereces», dijo Alessandro. «Has trabajado increíblemente duro para llegar hasta aquí. No habría llegado aquí sin ti, sin esa noche en el club, sin tu valentía para exponerte a Ricardo». «Sofía», interrumpió Alessandro gentilmente, «tú habrías encontrado tu camino hacia el éxito con o sin mí. Yo solo te ayudé a acelerar el proceso de obtener justicia. Todo lo demás, tu talento, tu determinación, tu coraje, eso siempre estuvo ahí». Se quedaron en silencio cómodo durante unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?», dijo Sofía finalmente. «¿Qué? Que al final Ricardo me hizo un favor». Alessandro la miró con sorpresa. «¿Cómo es eso posible? Si él no me hubiera traicionado, nunca habría descubierto mi propia fuerza, nunca habría estudiado gastronomía, nunca habría aprendido a depender de mí misma, y nunca habría estado en posición de ayudar a Patricia o de conocerte. Es una forma muy generosa de ver una experiencia tan dolorosa. No estoy agradecida por el dolor», aclaró Sofía, «pero estoy agradecida por lo que el dolor me enseñó sobre mí misma. Me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Me enseñó que mi valor no depende de lo que otra persona piense de mí. Y me enseñó que el amor real, el tipo de amor que vale la pena tener, no requiere que pierdas partes de ti misma». Alessandro se acercó a ella y tomó sus manos. «Sofía Hernández, eres la mujer más fuerte, más inteligente y más hermosa que he conocido jamás. Y me siento honrado de que me hayas permitido ser parte de esta nueva etapa de tu vida. Te amo, Alessandro Conti», dijo ella. Y por primera vez desde su divorcio, esas palabras se sintieron completamente verdaderas y completamente seguras. «Io ti amo anch'io», respondió él en italiano antes de repetirlo en español. «Yo también te amo». El beso que compartieron tenía un sabor diferente a todos los anteriores. Tenía el sabor de nuevos comienzos, de sueños cumplidos, de una mujer que había aprendido a confiar en su propio juicio y en su propia fuerza. Tenía el sabor del tipo de amor que no requiere rescate, sino que celebra a dos personas completas eligiendo caminar juntas hacia el futuro. 6 meses después, Raíces, bajo la dirección de Sofía, había recibido 3 críticas estelares y una nominación para el premio al mejor restaurante nuevo de México. Alessandro había abierto oficialmente su oficina de investigación y había comenzado a trabajar con organizaciones internacionales para combatir el fraude matrimonial en toda América Latina. Pero más importante que cualquier éxito profesional, habían construido juntos algo que ninguno había creído posible: una relación basada en respeto mutuo, apoyo genuino y el tipo de amor que fortalece en lugar de debilitar. Una tarde de domingo, mientras caminaban por el mercado de San Juan comprando ingredientes para una nueva receta que Sofía estaba desarrollando, Alessandro se detuvo frente al puesto de un florista. «¿Te gustan esas?», preguntó, señalando hacia un arreglo de peonías blancas. «Son hermosas», respondió Sofía. «¿Por qué?». En lugar de responder, Alessandro se arrodilló en medio del mercado sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Hernández», dijo, su voz clara a pesar de los ruidos del mercado a su alrededor. «Hace un año conocí a una mujer que había sido lastimada, pero que se había negado a ser quebrada. Una mujer que había tomado su dolor y lo había transformado en fuerza, su traición en sabiduría, su pérdida en una nueva vida hermosa». Sofía se llevó las manos a la boca, lágrimas ya comenzando a formar en sus ojos. «Esa mujer me enseñó que el amor verdadero no se trata de completar a alguien más, sino de elegir caminar junto a alguien que ya está completo. Me enseñó que la vulnerabilidad es el coraje de ser visto completamente por otra persona. Y me enseñó que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que la persona que amas vale la pena el riesgo». Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante con un diamante que captaba la luz del sol de la tarde. «¿Te casarías conmigo, Sofía? ¿Me permitirías ser tu compañero en esta vida hermosa que has construido?». A través de sus lágrimas, Sofía pudo ver que se había reunido una pequeña multitud de vendedores del mercado y compradores que habían parado a observar la propuesta.
Pero en ese momento, solo podía ver a Alessandro, este hombre que había aparecido en su vida cuando menos lo esperaba y que le había demostrado que era posible amar sin perder, confiar sin ser ingenua y construir un futuro sin olvidar las lecciones del pasado. Sí, dijo su voz clara y fuerte. Sí, Alessandro, me casaré contigo. La multitud estalló en aplausos mientras Alessandro se levantó y la besó, girándola en sus brazos. Cuando finalmente la puso en el suelo, Sofía miró el anillo en su dedo y sonrió. ¿Sabes qué?, dijo. ¿Qué? Creo que voy a necesitar una nueva receta de pastel de bodas. Algo que represente esta historia. Ingredientes que individualmente han pasado por el fuego, pero que juntos crean algo completamente nuevo y completamente hermoso. Alessandro rió, tomándola de la mano mientras comenzaron a caminar de vuelta a casa. ¿Sabes qué más?, agregó Sofía. ¿Qué más? Esta vez voy a estar completamente a cargo de la lista de invitados. Y mientras caminaban por las calles de la Ciudad de México planeando su futuro juntos, Sofía se dio cuenta de que finalmente había encontrado la receta para la felicidad. Partes iguales de autoconocimiento, una pizca generosa de coraje, una medida abundante de amor auténtico, y la sabiduría de saber que los mejores platillos a menudo requieren que algunos ingredientes pasen por el fuego antes de transformarse en algo verdaderamente extraordinario. La historia, que había comenzado con una invitación no deseada a enfrentar un pasado doloroso, había terminado como había comenzado, con una invitación. Pero esta vez, era una invitación que Sofía estaba extendiendo a Alessandro, al futuro, y a la versión más completa y auténtica de sí misma que había luchado tanto por descubrir. Y mientras el sol de México se ponía sobre la ciudad que había sido testigo de su mayor derrota y de su mayor victoria, Sofía Hernández supo con certeza absoluta que el mejor capítulo de su vida apenas estaba comenzando. Y así termina la increíble historia de Sofía. ¿Qué te pareció esta transformación tan impactante? ¿Esperabas que Ricardo fuera desenmascarado de esta manera tan épica? Déjanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia y qué opinas sobre el final de Sofía y Alessandro. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Y por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de drama, justicia y segundas oportunidades. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar una historia de superación como la de Sofía? Comparte este video. Recuerda, a veces la vida nos pone pruebas difíciles, pero como demostró Sofía, siempre podemos escribir un final mejor. Nos vemos en la próxima historia.